Bueno, jóvenes, entonces continuamos con el tema. Eh, Nos habíamos quedado justamente aquí en los tipos de linfocitos B que tenemos según nuestra respuesta inmunitaria humoral. Tenemos, y esto quiero que entiendan bien porque siempre en toda prueba inmunitaria vamos a ver que puede que esté positivo el IgM, pero no el IgG. Entonces eso es muy importante entender. Tenemos el IgM, que es la primera en aparecer, opsoniza, aglutina y fija el complemento. Son anticuerpos principales contra polisacáridos, bacterias gram negativas y hemaglutininas naturales. El IgG, que presenta en líquidos extravasculares y tejidos, atraviesa la placenta. Este es principalmente el que nosotros podemos pasar al bebé. Principal anticuerpo contra virus, antitoxinas, bacterias presentes en gamma globulina. El IgA predomina en secreciones mucoserosas. El IgE se encuentra en secreciones seromucosas, se unen mastocitos y basófilos y aumentan alergia, atopía o parasitosis. Y el IgD igual predomina en secreciones mucoserosas, por si acaso. Esto es un poquito para que vean el tipo de inmunoglobulina, no les voy a preguntar, pero es así como ellos manejan a través de su cadena pesada, su peso molecular, nivel en el suero y su vida media, el número de días. Los linfocitos B, tenemos los anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos producidos in vitro bajo la metodología de los hibridomas. ¿Se utiliza para qué? Uno, para cuantificar las proteínas y los fármacos presentes en el suero. Dos, para determinar el tipo sanguíneo y de los tejidos. Tres, para identificar agentes infecciosos, principalmente. Cuatro, para identificar marcadores de diferenciación leucocitaria, por ejemplo, las leucemias y los linfomas. 5. Identificar antígenos y anticuerpos tumorales. 6. Identificación de células que participan en la respuesta inmunitaria. Estas son principalmente sus usos de los anticuerpos monoclonales. Tenemos el sistema de complemento. El sistema de complemento, que es la interacción de más de 18 proteínas en una cascada. Por eso decimos la cascada de complemento, que es similar al sistema de la coagulación y que produce una amplia variedad de procesos biológicos. Existen dos vías de activación del complemento y existe una única vía final, que es la vía terminal o complejo de ataque de membrana. ¿Cuáles son? Los componentes de la vía clásica se denominan con una C y un número, y los de vía alternativa con las letras B, P y D. Ahora, ¿cuáles son sus actividades que ésta realiza? Principalmente la lisis celular, es decir, la destrucción de las células. La opsonización, que va acompañada justamente de la fagocitosis. La actividad de la anafilotoxina, que son la C3A y la C5A, que estas aumentan la permeabilidad vascular, contraen el músculo liso y pueden producir la degranulación de los mastocitos. La quimiotaxis también es otra, que es la atracción de células hacia el área de inflamación. La regulación de las actividades de neutrófilos y monocitos, eliminación de inmunocomplejos, neutralizar el virus es otra función, y producir leucocitosis. Entonces fíjense que el sistema de complementos es el encargado de la producción de leucocitosis y de neutralizar al virus en caso de presentación. Tenemos los complejos, que son el antígeno anticuerpo, que está por vía clásica, activa el complemento C1, C4 y C2. ¿Ya? Y en una vía terminal, esto puede llevar a un C3, C5, C6, C7, al CD y al HRF, que esto va a llevar a una
LISI. La otra vía que tenemos es la vía alternativa de activación del complemento, que habíamos dicho que esta la vamos a poner como letras B, P y D, que esto nos va a llevar a sustancias naturales, por ejemplo, las paredes, las levaduras bacterianas y el veneno de víbora. Ahora, aquí es donde quiero que más o menos ya me entiendan. Ahorita hemos visto y hemos recordado prácticamente todo lo que era la inmunología y a partir de este momento vamos a ver algunas patologías que son desencadenadas justamente por el sistema inmunológico. Tenemos las enfermedades por inmunodeficiencia. ¿Qué son enfermedades por inmunodeficiencia? Son los estados caracterizados clínicamente por un aumento de la susceptibilidad a las infecciones con la consiguiente enfermedad aguda grave, recurrente y crónica, debido a uno o más defectos en el sistema inmunitario. Entonces, fíjense que la enfermedad de inmunodeficiencia ya nos va a llevar a que nosotros seamos susceptibles a contraer cualquier infección. Esto debido, ¿por qué? Porque tenemos algún defecto en nuestro sistema inmunitario. Tenemos, para nosotros pensar en trastornos de inmunodeficiencia en el individuo, este tiene que presentar infecciones de frecuencia o gravedad inusual. Por ejemplo, en el caso de los pacientes con VIH o ya un paciente con SIDA, justamente una de estas es su forma de presentación. Ellos constantemente presentan infecciones respiratorias o también enfermedades diarreicas agudas. Infección resistente al tratamiento. Entonces, muchas veces estas bacterias que estos pacientes traen ya son multiresistentes y no dan logro al tratamiento. Infecciones sin un intervalo libre de síntomas, ¿no? Constantemente presenta su sintomatología. Infecciones por microorganismos poco habituales. Igualmente, ustedes se van a darse cuenta que, por ejemplo, puede haber algún tipo de bacteria o parásito, virus, que probablemente si nosotros tenemos el sistema inmunológico bueno, no nos hace nada. Pero cuando las defensas están bajas, este puede infectar al paciente. Los micetomas, las enfermedades por clamidia citasi. Entonces, así justamente es como se da en los pacientes que tienen inmunodeficiencia. Infecciones por complicaciones inesperadas o graves. Esa es otra. Ahora, todo esto va a depender a la asociación de estas infecciones. Por ejemplo, en el trastorno circulatorio, la enfermedad de células falciformes, defectos cardíacos congénitos, va a ser una constante. En los trastornos obstructivos, que haya una deformación de la parte ureteral, digamos, o que tenga asma bronquial, bronquiectasia, o que tenga una rinitis alérgica. Defectos integumentarios, en este caso en la piel, eczemas, quemaduras, fracturas de cráneo. Factores microbiológicos no habituales, por ejemplo, el sobrecrecimiento antibiótico en infecciones crónicas por microorganismos resistentes, equipos de terapia contaminados, cuerpos extraños, derivaciones ventriculares, catéter venoso central, catéter urinario. Y tenemos las inmunodeficiencias primarias y las secundarias. Las primarias por asmaglobulinemia ligada al AX, al antígeno X, y las adquiridas o secundarias, más bien dicho, que son por la malnutrición y prematuridad. Ahora, tenemos la inmunodeficiencia primaria. Su etiología es de origen genético y va a conducir a la ausencia de enzimas y de proteínas. En ciertas enfermedades están asociadas a sucesos intrauterinos como el alcoholismo o fármacos, pacientes que han consumido bastante alcohol. Entonces, esto puede llevar a una inmunodeficiencia primaria. Son pacientes que no se alimentan bien. En Estados Unidos, por ejemplo, se reporta 1 cada 10.000. El 80% de los casos son menores de 20 años y el 70% de los casos en hombres que son ligados al cromosoma X.
Se clasifican principalmente en 4 grupos principales, que son los defectos de la célula B, los defectos de la célula T, los defectos de los fagocitos y los defectos del complemento. 4, ¿no? Células B, células T, fagocitos y complemento. ¿Y cuáles son estas inmunodeficiencias primarias para que las conozcamos? Tenemos la hipogamaglobulinemia transitoria de la infancia, que esta se caracteriza por una deficiencia autolimitada de anticuerpos que aparece en ambos sexos entre 3 y 6 meses, que persiste durante 6 a 18 meses, ¿ya? El otro que tenemos es la amaglobulinemia ligada al cromosoma X, que es una panhipogamaglobulinemia que afecta a niños varones y se caracteriza por los niveles de IgG menores a 100 miligramos por decilitro, o sea, muy bajas, ¿ya? Las otras IgG bajas o ausentes y la inmunidad celular está intacta. Comienzan las infecciones poco después de los 6 meses y cuando desaparecen los anticuerpos maternos. Tenemos inmunodeficiencias variable común, que son los trastornos que afectan a ambos sexos, caracterizados por infecciones recurrentes en la segunda o tercera década de la vida. Se asocia con frecuencia a anomalías autoinmunes. La eficiencia de IgA, que es la ausencia o reducción considerable de la IgA, que es la más común y leve, puede ser asintomática o asociarse con diarrea crónica y alergias. Otra enfermedad, tenemos los síndromes de DiGeorge, que son una inmunodeficiencia congénita caracterizada por tetania hipocalcémica. Es una enfermedad cardíaca congénita que se caracteriza por la hipoplasia del timo y también de la paratiroide. Facies peculiar, susceptibilidad a infecciones asociadas con el alcoholismo materno. Otra es la candidiasis mucocutánea crónica, que es una inmunodeficiencia celular caracterizada por una infección persistente por cándida asociado con endocrinopatía. Tenemos el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es un trastorno recesivo ligado al cromosoma X en niños varones y es caracterizado por presentar eczema, trombocitopenia e infecciones recurrentes. Tenemos el síndrome de la hiper-IgE, que es una inmunodeficiencia caracterizada por infecciones estafilocócicas recurrentes, en particular en la piel, y es en niveles muy altos de IgE. Y por último, los síndromes de deficiencia esplénica, que es una susceptibilidad de infecciones por una esplenectomía que se le haya realizado al paciente, una asplenia congénita, funcional o infiltrativa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estas enfermedades de inmunodeficiencia? Uno, por la historia familiar. Hay que preguntarle al paciente si alguien en la familia no ha tenido algún tipo de inmunodeficiencia, algún tipo de patología adquirida. Dos, por historia de reacciones adversas a inmunizaciones, ¿ya? Que el paciente nos diga, ¿no? Que ha presentado eczema, que ha presentado rinitis alérgica, entonces los distintos tipos. Por los tipos de infecciones que presenta el paciente, estas normalmente, como son primarias, se van a presentarse en una edad menor a 6 meses y los laboratorios que nosotros podemos pedir son todas las inmunoglobulinas, la IgG, cuantificación de la IgG, de la IgM, de la IgE y de la IgA, que son pruebas especiales. El tratamiento lo vamos a hacer según consejo genético y un diagnóstico prenatal y no recibir vacunas vivas. Ahora, para terminar, tenemos las inmunodeficiencias secundarias. Estas se presentan en personas cuyo sistema inmunitario previamente normal se altera como el resultado de una enfermedad. Es reversible si el estado de la enfermedad de base se rectifica. ¿Cuáles son estas? Tenemos en lactantes prematuros y recién nacidos, como la inmunodeficiencia fisiológica por inmadurez del sistema inmunitario, enfermedades hereditarias y metabólicas como anomalías cromosémicas que son el síndrome de Down, diabetes mellitus, malnutrición, síndrome nefrótico. Agentes inmunosupresores,
a la radiación, inmunosupresores o corticoides. Tenemos que son enfermedades infecciosas como la rubiola congénita, sarampión y bacterianas, enfermedades bacterianas graves, ya por micobacterias graves. Enfermedades hematológicas e infiltrativas como la leucemia, es muy común esto, el linfoma, la sarcoidosis y la histiocytosis. En cirugías y traumatismos, cuando se producen quemaduras, las quemaduras llevan a una inmunodeficiencia del paciente, y la esplenectomía, cuando se saca el vaso, ¿ya? Otros procesos inmunológicos tenemos el lupus eritematoso, la hepatitis crónica activa y la cirrosis alcohólica. ¿Ya? Otros trastornos que vamos a ver son los trastornos de hipersensibilidad. Estos procesos patológicos resultan de las interacciones específicas entre antígenos y anticuerpos humorales o linfocitos sensibilizados. ¿Cuáles son estos? Vamos a ver. Tenemos la de tipo 1, que son reacciones en las que los antígenos se combinan con anticuerpos IgE específicos fijados a receptores de la membrana de los mastocitos y basófilos en la sangre periférica. Y aquí les muestro una imagen de cómo se hace una reacción antígeno-anticuerpo, que son gracias a las histaminas, a los factores quimiotácticos, leucotrieno, factor activador de plaquetas. Esto nos va a dar como respuesta la vasodilatación, la hipersecreción glandular, el aumento de la permeabilidad capilar, infiltración tisular por eosinófilos y espasmo del músculo liso. Ahora, ¿qué son las alergias? ¿Qué son las alergias? Y con esto ya estamos casi terminando. Dentro de los trastornos de hipersensibilidad vamos a encontrar la alergia. La alergia es una respuesta inmune, nociva, desencadenada por un antígeno externo no patógeno en una persona previamente sensibilizada por él por tener una predisposición genética. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? La enfermedad atópica, que son las comunes, ¿no? Las que nosotros a veces tenemos, rinitis, conjuntivitis, asma, dermatitis. Intolerancia alimentaria, algún alimento, podemos tener alergia, mastocitosis, urticaria, ya, algún tipo de parásito, angioedema, que es un cuadro similar a la urticaria, pero con áreas edematosas mayores que afectan mucosas en el tejido celular subcutáneo. Otro que vamos a conocer son la anafilaxia sistémica, que es una reacción sistémica que se da en una persona previamente sensibilizada cuando recibe un nuevo antígeno sensibilizante. Esto es muy importante. La anafilaxia sistémica puede presentarse cuando nosotros recibimos incluso cualquier antígeno, en este caso algún antibiótico, y producir una reacción anafiláctica. Entonces, estas reacciones anafilácticas que son de alergia requieren medidas de emergencia. La principal, ver la vía aérea, porque se van a fijarse que estos pacientes con alergia hacen un edema glótico, ¿ya? Luego, colocar una vía endovenosa en suelo fisiológico o Ringer. Se puede utilizar la epinefrina en 0,3 a 0,5 miligramos, subcutánea cada 20 a 30 minutos hasta 3 dosis. Y si hay riesgo de vida, debe ser administrada por vía endovenosa 0,5 miligramos. ¿Ya? En caso de que haya broncoespasmo, se puede utilizar la minofilina 5 miligramos kilogramos durante 20 minutos, dosis de ataque, y luego 0,5 a 1 miligramo kilogramo hora endovenoso. Si hay hipotensión, podemos utilizar la dopamina 2 a 50 miligramos kilogramo minuto. La hidrocortisona utilizamos bastante, viene de 100 miligramos y de 500 miligramos, que se puede utilizar cada 6 horas endovenoso. Los antihistamínicos como la difenhidramina utilizamos 25 miligramos cada 6 horas endovenoso o intramuscular.
Hacer un diagnóstico es muy importante en estos casos. En la historia clínica, relación con el ambiente, estación de año. Cualquier paciente, ¿no? Cambia de clima, le da una rinitis alérgica o alguna presentación alérgica. Historia familiar, humo, tabaco, contaminantes, ejercicio, estrés, fármacos pueden ocasionar un trastorno de hipersensibilidad, un shock anafiláctico. Los laboratorios, si nosotros pedimos un hemograma a estos pacientes, se van a darse cuenta que están aumentados los eosinófilos, hay una eosinofilia y niveles elevados de IgE. Y las pruebas específicas que se emplean para confirmar la sensibilidad a un alergeno es la prueba del pinchazo, prueba intradérmica, el RAS, que son pruebas de alergoabsorción, y pruebas de provocación. Y entonces fíjense que aquí les pongo una imagen en la que podemos ver anafilaxia sistémica, fármacos, sueros, veneno, vía de entrada, intravenosa, respuesta a edema, permeabilidad vascular, oclusión traqueal, colapso circulatorio. La urticaria no es tan fuerte, es por picadura de insectos, hay un aumento local del flujo sanguíneo y permeabilidad vascular. La rinitis alérgica, el alergeno son los pólenes, las heces de ácaro de polvo, la vía de entrada es inhalado, la respuesta es edema de la mucosa nasal, irritación de la mucosa nasal. El asma, su alergeno, los pólenes de las heces de ácaro de polvo, se ingiere por inhalación y puede llevar a una constricción bronquial, producción de moco aumentado. Y por último, la alergia alimentaria, que puede ser a los mariscos, a la leche, a los huevos, al pescado, al trigo. La vía de entrada es oral. La respuesta en el paciente: vómitos, diarrea, prurito, urticaria y anafilaxia. Aquí una imagen para que ustedes vean cómo se presenta la IgE, IgG, las células TH1, TH2 y las células asociadas al antígeno, ¿ya? No vamos a redundar mucho en eso porque ya lo hemos visto. El tratamiento en estos pacientes: primero, evitar el alergeno, luego hacer la sensibilización y podemos utilizar para esto los antihistamínicos. La tipo 2 es por un daño tisular producto de la interacción de anticuerpos tipo IgM o IgG con antígenos intrínsecos o absorbidos protegidos no patógenos. La IgG e IgM, que son de antígenos que van a llevar a una activación del complemento, del depósito celular y en la lisis celular. ¿Cuáles son los cuadros que presentamos en estos pacientes? Anemias hemolíticas, por ejemplo, enfermedad de Graves, la miastenia grave es otra, la diabetes resistente a insulina tipo B y la dermatosis ampollares. ¿Cómo vamos a hacerle el diagnóstico? Se hacen pruebas de COMS directa, pruebas indirectas de antiglobulina, inmunofluorescencia directa o indirecta, y se puede hacer otras pruebas específicas para enfermedades autoinmunes. Y por último tenemos la tipo 3, que es una reacción antígeno-anticuerpo que da lugar a la formación de complejos circulantes. Por su tamaño no pueden ser atrapadas por el sistema retículo endotelial, por lo que se depositan en el endotelio vascular y otros tejidos. Es la más importante en relación a las enfermedades autoinmunes. Y aquí vamos a presentarla con cuáles son los cuadros clínicos: la enfermedad de suero, el lupus eritematoso sistémico, que lo vamos a ver en un tema bastante grande, artritis reumatoide, poliarteritis, glomerulonefritis y vasculitis. El diagnóstico lo vamos a hacer por vasculitis, por la parte clínica, la inmunofluorescencia, la microscopía electrónica, anticuerpos circulantes contra antígenos como el suero de caballo, antígeno de hepatitis, ADN e IgG alterada. Tenemos la tipo 4, que es una hipersensibilidad celular causada por linfocitos T. No intervienen los anticuerpos circulantes. Y aquí vamos a hacer los linfocitos T sensibilizados, que van a liberar una linfocina y efecto tóxico directo. Los cuadros clínicos, aquí vamos a ver en las dermatitis de contacto, rechazo de aloinjerto. Aloinjertos son algún injerto de piel o algo que se haga. Granuloma por microorganismos intracelulares
Y el diagnóstico se va a hacerse a través de las pruebas del parche, blastogénesis y de los linfocitos. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Esos son los trastornos de hipersensibilidad. Hemos visto la tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Para que ustedes se den cuenta en cuál de cada una de estas que se presenta. No sé si tienen alguna consulta de tema, con esto hemos terminado, un poquito complejo y seguramente más que todo recordatorio, porque seguramente que esto lo han visto ya en otra materia, la parte inmunológica, pero más que todo he querido presentarles los tipos de patologías alérgicas que vamos a ir viendo nosotros y para eso es importante entender todo este proceso, porque nosotros vamos a ver justamente eso, las dermatitis de contacto, los eczemas, el lupus eritematoso sistémico, la psoriasis. Entonces son tipos de patologías inmunológicas que ya habíamos empezado a tocar, pero que sin embargo no habíamos visto la parte fisiopatológica. Hasta aquí es nuestro avance para el primer parcial. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen